Consagración, alfarería. El eremita trabajaba el barro. En paciente actitud lo amasaba, dándole forma poco a poco. Con precisión lo horneaba hasta el punto justo en el que adquiría la consistencia necesaria a su función. A través de su mano nacían cuencos y vasijas de variada morfología. Eran objetos peculiares, resultaban extraños por cierto acabado indefinible. Podían exhibirse sin desentonar en un rincón de artesanos urbanos, en una feria aborigen de la frontera o en la más elegante tienda de un lujoso hall. Es que ciertamente agregaba valor a las piezas. Quizás fuera el esmaltado de algunas, la pintura patinada o los objetos naturales con los que solía decorarlas. Su condición solitaria se puso en juego al adquirir creciente fama sus productos. Cuando le pregunté acerca de la anómala cualidad de la que parecían dotados sus recipientes, me respondió aludiendo a que es el vacío de la vasija lo que la hace tal y brinda utilidad, no el material con el que está construida. Yo le respondí algo sarcásticamente que sin el material el vacío no podría manifestarse. Pero él me contestó rápido y mirándome a los ojos: no es cierto, el vacío está de cualquier manera. El material viene a dividirlo y a señalarlo. Es apenas un recurso para evitar el miedo. Aunque no entendí claramente, me quedó un regusto desagradable, como cuando uno pega un salto desde un sitio más alto de lo que parecía. Mientras él embalaba pausadamente las piezas que le había comprado, le pregunté si esa oración que repetía se le había hecho costumbre, si ya era como un tic que le pasaba desapercibido, y quise saber por qué lo hacía casi todo el tiempo. Volvió a mirarme y como sonriendo, pero solo con los ojos. Me dijo que al rezar su mente permanecía ocupada en la letanía y que entonces aquello que creaba la vasija podía expresarse sin interferencias. No entendí o no quise entender entonces. Siguió diciendo: en este caso trato de hacerme recipiente. La oración viene a ser el material, trazos que señalan la receptividad. Quedé perplejo y dividido. Una parte de mí se entusiasmaba con las posibilidades interiores de lo que describía y la otra quería ya salir de vuelta hacia la ciudad. Finalmente, luego de que cargamos todo en el auto, le pregunté no sin cierta condescendencia: ¿y usted por qué le pide piedad a Jesucristo? Es mi manera de pedirle que me utilice como herramienta de su alfarería, me dijo. El camino de montaña era sinuoso, largo y debía transitarse lento. Vi las luces de la ciudad a lo lejos y en una curva divisé el valle inundado de luz. Pese a ello, tuve la sensación de que la luz quedaba detrás, en medio de la oscuridad del bosque. Consagrarse. La vida espiritual está dibujada con variados matices. Los caminos de ascensión del alma
son diversos como las personas que los emprendemos. Una particular forma de transitar el camino hacia el encuentro con Dios es la vida consagrada. Hacerse uno con lo sagrado, vivir por y para una sola meta, dedicarse por entero. Ese es el anhelo que yace detrás de la consagración. Es un deseo de eliminar la dispersión de objetivos, es la búsqueda de la unicidad, por dentro y por fuera. Esta cierta polarización de la conciencia es lo que caracteriza la vocación monástica a través de la historia y especialmente al eremita, que vive este llamado a la unidad de manera radical. Vivir concentrado en Dios, a su servicio y sin fisuras, no se quieren ya vías de fuga, hay un afán de completitud total. De más está decir que no hay un sendero mejor que otro en cuanto al seguimiento de Cristo, sino solo en relación a la propia vocación. La mejor vía es aquella a la que hemos sido llamados, y esa especial inclinación del corazón surge desde el misterio. Está escondida en la raíz de nuestra existencia. En estos tiempos sociales, donde reina la alienación, el espanto de la violencia y la fuga en masa, donde el consumo es la droga principal, la apariencia el valor primero y el hedonismo la ideología de moda, cobra particular relevancia la vida consagrada. Peculiar gesto de rebeldía ante lo establecido y aceptado, sumirse en un monasterio o vivir como eremita equivale hoy a una acción del todo revolucionaria. Más aún, sirviendo en nuestra Iglesia, criticada como pocas veces en la historia. Singular dificultad implica esta opción hoy en día, porque son cada vez más escasos los reductos en los cuales la vida exterior se mantiene favorable al desarrollo del silencio, la oración y la ascesis en general. Muchas veces la vida religiosa actual se ha dilatado tanto en los espejismos de fuera que queda solo como remedo, como vago recuerdo de lo que fuera el impulso fundacional. Y esto no por culpa del apostolado activo, sino por adoptar inadvertidamente los mismos valores que organizan el mundo. Para muchos cuya edad o situación de vida los aleja de las posibilidades canónicas habituales, el eremitismo urbano constituye una elección válida y profunda. Surge del querer consagrarse más allá de las condiciones y un deseo de hacerlo desde ahora y para siempre. Pero, ¿cómo pasar de una vida habitual a una vida consagrada de verdad? ¿Cómo soldarse en un propósito que soporte en soledad los embates del desánimo y de una corriente exterior tan adversa? Uno con lo sagrado. Bueno, primero veamos qué entendemos por vida habitual. Creo que te refieres a una vida dispersa, por lo general llevada por los estímulos del ambiente, una conducta errática o reactiva. O quizás por vida habitual podamos entender a aquella que se mantiene ocupada en lo material, en aquello convencional, aceptado socialmente. Lo más común es que la vida permanezca centrada en uno mismo como vórtice del mundo, en un permanente oscilar entre lo que tengo y lo que quiero tener, siendo la ansiedad la base sobre la cual se tejen todos los pensamientos y emociones. Esto que tengo y aquello que quiero tener puede estar referido a lo material o a ciertas condiciones de contexto o a ciertas cualidades del ser,
no importa de lo que se trate, lo que subyace es la insatisfacción con la propia vida. Consagrarnos, hacernos uno con lo sagrado, requiere poner como centro a Dios y a la manifestación de su voluntad en nuestra vida. Implica una decisión profunda de transformarnos, de adecuarnos al Evangelio, de conformarnos a los valores que allí se transmiten. La consagración viene a manifestar una conversión que es previa. Un corazón que ha atravesado la metanoia queda consagrado más allá de su encuadre canónico o de su situación de vida. Algo resulta clave y muy importante. No es la variación de las circunstancias lo que produce el cambio del corazón, sino que a una profunda transformación del hombre interior le sucede luego una modificación de las condiciones de vida. En otras palabras, irse a un monasterio o aislarse del mundo no producen ni un monje ni un eremita. La consagración puede empezar desde la situación que se vive, desde la concreta realidad que atravieso en este momento. El consagrado mira de un modo particular los aconteceres en los cuales trata de ver la voluntad divina. Vive buscando al Señor en todo, indagando constantemente cuál es su voluntad. Todo tiene significado porque todo es fruto de sus manos. Todo está pleno de sentido, aunque el que mira a veces no lo encuentre. Esta certeza anima al que se ha ofrecido. Él sabe que Dios está presente en cada momento y vive recordando su presencia. Por cierto, estamos hablando del ideal, de un modelo de forma de vida consagrada, y tiene su utilidad precisamente porque es modelo, muestra la dirección a la cual tender, nos marca la aspiración. Hemos de transformar la vida en oración. Debemos vivir conscientes de la presencia de Dios. Esta conciencia de la divina presencia nos permite convivir con aquel a quien amamos, entablar diálogo con Él, acudir a su auxilio, hacerlo nuestro centro y referencia. La vida, el cuerpo humano, el cosmos en su conjunto, muestran la armonía y precisión de la creación, evidencian una intención precisa que sigue un plan. Quien lo haya comprendido busca adecuarse a esa norma, ser parte coherente de esa intención trascendente, adherir e impulsar aquello que fue querido desde el origen de la historia. ¿Cómo podemos hacer esto? Al intelecto darle oración, que la mente permanezca orando silenciosamente, que de ese modo cuando sea necesario pensar lo hará con juicio y atinadamente. Al corazón, mantenerlo compasivo y comprensivo, dispuesto a brindar el mismo trato que deseamos para nosotros mismos. A los movimientos quitarles la prisa, asentarlos en la confianza, que nuestro hacer sea tranquilo como el de aquel que sabe que todo irá bien. Hacer las cosas bien y despacio, poniendo lo mejor de nosotros, actuar con atención a lo que hacemos. El Señor, nuestro Dios, sigue paseando por el jardín a la hora que sopla la brisa. Permanecer en cada instante atentos a sus pasos y dejarnos encontrar puede acercarnos a una forma de vida consagrada.
Dirección definitiva. A través de todos los caminos se encuentra Dios, pero es necesario tomar uno y seguirlo hasta el final. Más o menos con esas palabras, mi padre espiritual trataba de hacerme entender la necesidad de la osadía interior que lleva a la consagración de la vida. Trataba con ello de mostrarme la insuficiencia de la duda como método de aprendizaje. Me sugería abandonar al buscador que vivía en mí, tratando de impulsar el nacimiento del consagrado, de aquel que totalmente determinado ha dejado a un lado las alternativas. Hoy en día suele estar bien vista la actitud de búsqueda constante, de no compromiso con ningún camino, como si en ese andar de aquí para allá radicara algún valor de autosuficiencia o de presunta independencia individual. Esta veleidad de nunca dedicarse es muy pariente del consumismo, que traslada a lo espiritual lo mismo que se hace con lo material. Se recorren senderos o métodos del mismo modo que se transita ante las vidrieras. La vida se equipara entonces a un movimiento constante en pos de aquello que nos satisfaga y pretendemos encontrar el camino que nos acomode perfectamente, como si nosotros representáramos un molde al cual debiera adaptarse el universo. Consagrar la vida requiere el dejamiento de las opciones antes consideradas en la historia personal, detectar la inclinación del corazón a través de la cual se manifiesta la vocación y seguirla con profundidad por el resto de la vida. De otro modo estaremos siempre en los comienzos. Esto es renuncia. Y es riesgo, implica una valerosa toma de decisión y lleva consigo la necesidad del compromiso. De allí la necesidad y la utilidad de la formulación de los votos, sean estos privados o públicos, temporales o perpetuos, solemnes o en extremos simples, son el secreto del alma que constituye un antes y un después en el camino espiritual. Los votos son siempre ante Dios, como todo lo que hacemos, y ante nosotros mismos, aunque sirvan a ello los representantes de la Iglesia o aquellos que encarnan el carisma al cual adherimos. El voto nos da un criterio fijo según el cual evaluaremos en adelante nuestra vida. Nos da el marco de nuestras tesis, brinda dirección definitiva a nuestros esfuerzos. Hacemos el voto o los votos desde el lugar en nosotros donde vive una fe inquebrantable, desde la audacia que nos llevó a la elección. El consagrado sabe que habrá error y caída y avances y retrocesos, pero se haya comprometido, en adelante vivirá para ser coherente con la promesa formulada. Sujeto a una regla o norma de vida, por lo general bajo alguna obediencia, siempre sujeto en su particular apostolado, el ofrecido trabaja para mantener bajo yugo la propia voluntad. En realidad, se trata de sojuzgar aquella naturaleza que en nosotros se deja llevar por las variaciones del ambiente o del propio cuerpo. En rigor, debiéramos hablar de someter el propio mecanicismo a aquellos automatismos que nos alejan de la percepción de lo divino. El consagrado elige a Cristo como modelo de vida. Lo sigue abrazando un carisma particular que se plasma en cierto apostolado
y hace de la perseverancia en lo elegido el valor capital. Algo ha pasado a nivel del corazón que define a la persona. De pronto se unifica la intención. Se ha producido la revelación de un amor secreto.